¿Cuál es el uso capitalista, el uso que hace el capitalismo, el uso que hace la economía, el imperialismo norteamericano de las consecuencias del escenario nuevo que se le abre con el atentado a las Torres Gemelas, al Pentágono y otros lugares más, pero lo que quedó grabado fueron los de las Torres Gemelas, ¿no? Eduardo, avanzaremos con este tema. Sí, justamente se han cumplido la semana pasada 10 años del atentado a las Torres Gemelas y desde esa época a hoy, en esta década, muchas cosas se han modificado, muchas cosas han cambiado, sobre todo al interior de los Estados Unidos, ¿no? Incluso a nivel internacional se está discutiendo qué es lo que más ha impactado para producir estos cambios, si el atentado en sí mismo o la caída de Lehman Brothers, que casualmente fue hace 3 años, pero también en el mes de septiembre, ¿no? Y en realidad yo creo que esto puede ser visto como dos momentos de un mismo proceso, ¿no? Porque el uso capitalista que hizo la administración Bush del atentado fue relanzar la economía de los Estados Unidos sobre la base del armamento y del complejo militar industrial que insume muchísimo dinero y tiene un impacto fuerte sobre la economía doméstica de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que hizo esa medida, bajó la tasa de interés a los niveles más bajos de los últimos 60 años, de hace 10 años para atrás, porque ahora está más baja que en esa época todavía, ¿no? Pero el efecto de eso fue realimentar fenomenalmente el consumo y dar origen a todas estas hipotecas que después se llamaron hipotecas basura. Cuando subieron la tasa de interés, la gente no pudo pagar las hipotecas, la crisis empezó a derramarse en el efecto dominó que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces creo que hay una relación entre los dos acontecimientos y que podemos discutirla un poquito hoy en el programa de hoy, ¿no? Así que si la señora directora quiere pasar a un corte, retomamos enseguida. Bueno, convendría recordar que siendo a las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, por la hora de Estados Unidos, se desencadenó una situación verdaderamente fantasmagórica. Hay que decirlo porque uno no, a pesar de que pasaron 10 años, uno no puede borrarse de la retina las imágenes que se veían en directo, además, que se veían en directo de aviones chocando contra las torres enormes que caían como castillos de arena, gente tirándose al vacío de 20, 30 pisos de altura, una Nueva York tapada de polvo y en el medio de eso gente cubierta de un polvo gris que eran verdaderamente fantasmas. Era una cosa fantasmagórica la que se veía, ¿no? Es decir, los resultados de todo esto expresan también ese tipo de imágenes, o mejor dicho, ese tipo de imágenes generaron la necesidad en la sociedad de un justicialismo, de una venganza, ¿no? La imagen de venganza, de que el honor de los Estados Unidos había sido vulnerado, porque Estados Unidos intervino en muchas guerras mundiales o locales, pero nunca había sufrido nada en su propio territorio. Esta es la primera vez, y además en el centro financiero emblemático de Nueva York, no era una cuestión menor. Inclusive hasta el propio Bin Laden declaró en ese momento, cuando las torres se cayeron, que dijo, no me imaginé que iba a ser para tanto, ¿no? O sea, alguna razón constructiva hay que hizo que dos aviones que pegaron muy arriba de las torres las derrumbaran totalmente. Hay algunas teorías que dicen que el impacto de los aviones fue acompañado por explosiones en el interior, ¿no? Que había también colocado elementos explosivos en la base de las columnas. No sé hasta dónde es esto. Pero lo que es cierto es que esto produjo un impacto y la administración Bush en ese momento hizo lo que yo llamo un uso capitalista del atentado, porque en ese momento la economía norteamericana estaba en recesión y esa recesión influía sobre el conjunto del mundo porque, fíjate vos que hasta el 2008 el 60% del crecimiento de la economía mundial se explicaba por el consumo interno de los Estados Unidos.
decir, la proporción, la economía de Estados Unidos tenía una sobrerepresentación sobre la economía mundial, porque eres del orden del 25 y ahora es el orden del 20% el motor del PIB, pero era el motor, era la locomotora que arrastraba eso, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, este uso capitalista lleva a que hubo muchos analistas, e incluso el primero de ellos, 24 horas después, escribió un artículo parangonando esto con Pearl Harbor. Al autor de ese artículo que publicó en el diario La Jornada, nosotros lo hemos tenido acá en mi serie, es Guillermo Almeida, que fue en ese momento muy criticado porque veía visiones conspirativas. Ahora, 10 años después, son muchas los análisis que dicen que esto se parece mucho a lo de Pearl Harbor, en el sentido que ustedes recordarán, Pearl Harbor fue un atentado de la Armada Real japonesa sobre la costa del Pacífico, donde Estados Unidos había sacado los barcos de guerra buenos y había dejado barcos de guerra obsoletos. Es decir, Estados Unidos sabía que venía un atentado y lo dejó venir para poder cohesionar políticamente a la sociedad norteamericana, que no estaba dispuesta a entrar en una nueva guerra. 2 meses después de este atentado, Estados Unidos declara la guerra al Japón y por lo tanto es el ingreso de la sociedad norteamericana a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá ha pasado algo similar, porque el atentado significó, por ejemplo, que 2 meses después, 1 mes y medio después, el Congreso de los Estados Unidos cambia la definición de terrorismo que tenía el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Decía que terrorismo era la utilización de la violencia para atacar o presionar a algún gobierno o Estado con objetivos económicos, políticos o religiosos. Cambiaron rápidamente esa definición agregándole el adjetivo sustantivo calificativo de ilegal. ¿Y eso qué significaría? Decir, ¿Que hay un terrorismo legal y un terrorismo ilegal? Claro, si el terrorismo, la definición de terrorismo era la violencia ilegal, quiere decir que hay una violencia legal. Y esa violencia legal es la violencia de los Estados. Esto que parece un juego semántico es lo que le ha permitido a Estados Unidos en todos estos 10 años moverse en lo que Agan Begain se llama el autor, ¿no? Llama el estado de excepción. Es decir, la excepcionalidad para la política exterior de Estados Unidos y también al interior de los Estados Unidos se ha vuelto cotidiana. La excepcionalidad es la rutina. Esto es lo que ha hecho una serie de impactos sociales y una serie de impactos hacia afuera. Es decir, la primero que se ve con la definición de esto fue el avance sobre Afganistán y la ocupación de Irak. Sí, además, lo que vemos también es una muy evidente vara diferente o una desigualdad muy diferente con que se miden lo que son los hechos de violencia sobre la población, ¿no? Cuando los hechos de violencia y de tortura y de terror son cometidos por enemigos del orden, claro, o de cualquier sentido, de cualquier tendencia ideológica, son plausibles de sanciones terribles, hasta de voltear del gobierno y del eje del mal. Y a partir de ahí, y delitos similares, Irán, Cuba, claro, Corea era el eje del mal. Y delitos similares, que uno podría ver en abstracto, similares cometidos por Estados Unidos o Inglaterra o Israel o los aliados, llamémoslo, los nuevos aliados, el nuevo eje de... Son condiciones excepcionales que da la lucha contra el terrorismo. Porque vos fijate, el bombardeo a Kosovo fue definido como una violencia humanitaria. Sí. A Afganistán con una violencia contra el terrorismo, la búsqueda de Bin Laden y atacar, liquidar las bases de Al-Qaeda. Según dicen en Yugoslavia, el bombardeo dejó más de 5.000 civiles muertos y fue 10 veces más intenso que el actual bombardeo, que las actuales intervenciones en Libia, por ejemplo. Claro, bueno, ahí hay una discusión a propósito de la intervención de la OTAN en Libia, porque hay muchos que se preguntan por qué la OTAN usó mucho menos poder de fuego en Libia y tardó mucho más que en Kosovo. Porque la capacidad de fuego utilizada en Kosovo fue 10 veces superior a la de la OTAN. E incluso en Libia, de entrada la OTAN liquidó la flota aérea de Gaddafi. Sí. Pero no atacó los depósitos de combustible que eran centrales porque lo único que le quedaba a Gaddafi eran los tanques. Yo te puedo o sea, los tanques no se los inmovilizó. Una hipótesis. Que yo creo que la intervención de la OTAN y su intención de no usar todo su poder tendría 2 razones.
Una, primero que hay fuerzas locales que están desarrollando el conflicto. Y por otra, que si las fuerzas locales no pueden derrotar a Gaddafi por sus propias fuerzas durante un periodo de tiempo prolongado, cada vez más van a necesitar de apoyarse en la OTAN. O sea, los sectores que más acuerdo tienen del frente anti-Gaddafi tiene diferentes tendencias. Si ese frente no puede vencer a Gaddafi, no puede vencer a la fuerza de Gaddafi en forma rápida, claro. La OTAN también, va a estar como una fuerza va a tener cada vez más razón, va a terminar como una fuerza de ocupación. Sí, esa es la conclusión que uno puede llegar. La otra es que esa demora en el fuego y en avanzar de la OTAN, que le permitía a Gaddafi rearmarse y lanzar los tanques contra el sector de los rebeldes que en realidad no quería a la OTAN y que en realidad era un proceso más democrático. Bueno, está relacionado con lo que... Está relacionado, exactamente. Lo que digo, ¿no? O sea, garantizarse la entrega de un... Digamos, esto es lo que ha permitido entonces, y son las consecuencias políticas de lo que ha permitido este cambio en la definición de terrorismo por parte... Que hoy la tortura y la detención ilegal de gente parece estar en una vidriera en el mundo, ¿no? Exacto, bueno, eso serían lo que podríamos llamar las condiciones, las consecuencias, ya no políticas ni económicas, sino sociales al interior de los Estados Unidos, que vos sabés, Estados Unidos es una sociedad donde los regímenes gubernamentales gobiernan sobre la base del temor. Siempre hay temor a que sean atacados, siempre hay temor a que les ofendan la nacionalidad, remiten el uso permanente de las armas, es legal, todo eso inspira el temor en la sociedad y gobiernan en base a ese temor. Sí, que vos decías Pearl Harbor, después el macartismo, la Guerra Fría, el comunismo, exactamente. La revolución. Y más en esta situación, que luego de la inflación de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín, el enemigo del comunismo desapareció, la Guerra Fría desapareció, la política de enfrentamiento entre bloques desapareció y Estados Unidos se queda sin enemigo. La consecuencia de esta es que cualquiera puede ser el enemigo y por lo tanto el estado de excepción lleva a una guerra permanente. Si no hay enemigo hay que crearlo, hay que inventarlo y en cada caso será un enemigo diferente, pero el asunto es tener un estado de guerra permanente que además la economía de Estados Unidos la necesita para mantener un tipo de actividad mínima en el complejo militar industrial. Es lo que llamamos keynesianismo militar, ¿no? Eso sería un keynesianismo militar, una frase que se acuñó en la época de Reagan y que creo que se aplica muy bien a esta situación. Bueno, y estaríamos terminando en bloque. Si te parece, señora directora, pasamos a un corte e inmediatamente retomamos.